Muy buen día a todos los maestros que están conectados a este webinar. Qué gusto llegar a estas fechas donde ya hemos avanzado mucho en la educación de nuestros alumnos y queremos felicitarte primero por la labor que llevas a cabo y animarte porque, número uno, tienes el respaldo de Dios en lo que estás haciendo y número dos, como vamos a descubrir el día de hoy, Dios ha depositado en tus alumnos, al igual que en ti, más recursos de los que tú te imaginas para que cada uno de ellos se desarrolle plenamente. ¿Qué tal? Pues es nuestro último webinar de este año, es la mitad del ciclo escolar y muy contentos, muy desafiados, muy retados y precisamente en este tiempo en que a veces se nos presentan muchos más retos que en otras épocas del año, quisimos tocar un tema muy importante que son las convicciones y expectativas de un maestro. ¿Por qué? Porque las convicciones definen nuestras acciones. Quiero primeramente definirte la palabra convicción. La convicción es una idea a la que se está fuertemente adherido o profundamente arraigado y esto rige el pensamiento o la conducta. Es muy importante que vez tras vez nosotros nos detengamos y recurramos, o sea, ¿cuáles son nuestras convicciones? Obviamente nuestras convicciones necesitan estar basadas en la escritura, en la verdad, pero recurrir a ellas nos enfoca, nos quitan muchas cosas que a veces nos impiden realizar bien nuestro trabajo o ideas equivocadas. Para mí fue muy importante volver a leer, estamos volviendo a leer el libro de Didáctica Magna de Juan Comenio. Él fue el padre de la educación moderna. Él más o menos vivió en el año 1600, pero es extraordinario cuando lees su libro, la capacidad y el entendimiento que tenía de lo que era educación, y no educación en sí, sino de lo que era el ser humano. Y al estar volviendo a leer, redescubriendo, fue una fuente nueva, refrescante, como ver que todas estas cosas nosotros a través de los años en la escuela son reales. Entonces, quisiera primeramente que nada leerte, te quiero estar leyendo algunas porciones de este libro que creo que te van a ayudar mucho. Él lo primero que tuvo fue una revelación de lo que era el hombre y esto lo tomó de la escritura, ¿verdad? De cómo había sido diseñado el hombre, cuál era el propósito para esta criatura que Dios había diseñado, cuál era su propósito, qué fue lo que Dios puso adentro de él. Y primeramente voy a leer lo que está en el capítulo 1 que dice: ¿qué es sino una voz celestial la que resuena en la Sagrada Escritura diciendo: oh hombre, si me conocieras, te conocerías, yo, la fuente de la eternidad, de la sabiduría, de la bienaventuranza, tú, mi hechura, mi imagen, mi delicia? Te elegí como compañero mío en la eternidad, dispuse para tu uso el cielo, la tierra y todo cuanto contienen. Reuní en ti solo cuanto brilla en cada una de las demás criaturas, la esencia, la vida, el sentido y la razón. Te erigí sobre todas las cosas de mis manos, subyugué a tus plantas todas las cosas, ovejas, bueyes, bestias del campo, aves del cielo y peces del mar, por igual razón te coroné de gloria y de honor. Wow. Es increíble, ¿verdad? Cómo esto lo podemos nosotros sacar de la escritura. Este era el corazón de Dios por su criatura. Lo llenó de gloria, de honra, de dignidad y sin embargo, pues el pecado distorsionó todo esto, pero Dios no ha cambiado su propósito en el hombre. Al escuchar esto y ver el concepto tan elevado que Dios tiene del ser humano y que Juan Comenio descubre y escribe esto como si Dios lo estuviera hablando, puedes entender por qué es que él fue un tan extraordinario educador.
porque la convicción que él tenía acerca de quién es el ser humano y cuánto vale, pues lo movía a él a llevar a cabo procesos completamente nuevos, diferentes, para educar a cada ser humano, empezando desde que son pequeños. Así es, una de las cosas que dice en este primer capítulo, o sea, porque esto tiene que grabarse en nuestros corazones los educadores, dice, ojalá todas estas cosas queden esculpidas no en las puertas de los templos, ni en las portadas de los libros, ni en los ojos, lenguas y oídos de los hombres, dice, sino en sus corazones. Ciertamente hay que procurar que todos aquellos que tienen la misión de formar hombres hagan vivir a todos conscientes de esta dignidad y excelencia y dirijan todos sus medios a conseguir el fin de esta sublimidad. Wow. O sea, que todos nuestros recursos, entendiendo esto, lo que es el ser humano, lo que es cada niño, nuestros alumnos, nosotros usemos todo lo que podamos por levantar la dignidad en cada una de las personas que nosotros tenemos contacto, que Dios nos está permitiendo el privilegio de formar. Esa dignidad es más que simplemente decirle palabras positivas, aunque eso es muy importante. Así es. Es desarrollar todo aquello que Dios ha depositado en el interior de la persona. Y para poder desarrollarlo, primero hay que reconocerlo. Hay que voltear y darse uno cuenta, qué maravilla de ser tengo delante de mí, qué maravilla de criatura tengo delante de mí. Y desde esa convicción, desde ese entendimiento del valor de la persona a quien estoy educando, de ahí van a ser la expectativa que tengo y van a cambiar mis acciones, mis formas de comunicarme, en fin, toda mi forma de tratar con esa persona. Cuando nosotros iniciamos la escuela, pues todavía no habíamos leído este libro. En realidad, este libro llegó a nuestras manos hace como 1 o 2 años. Y para nosotros, el ver que el niño era digno de la honra nuestra, que los niños eran, esa era nuestra convicción, que los niños eran adultos en formación. De hecho, todos somos el resultado de nuestra niñez. Entonces quisimos hacer algo diferente. Y todos los maestros que abrazaron esta convicción, pudimos ver cosas muy increíbles en el desarrollo, en lo que estábamos entendiendo de esta pequeña personita que eran los niños. Los niños no eran, dejaron de ser por completo como un estorbo, como que a veces pensábamos que eran personas incompletas, sino que eran adultos que estábamos formando, en formación. Quiero leer algo que Juan Comenio expuso de una manera muy fuerte. Dice, permítame tantito. Desde el título. Dice, la naturaleza ha puesto en nosotros la semilla de los elementos entredichos. Se lo voy a decir aquí, dice, el hombre ha sido creado con aptitud para la inteligencia de las cosas, para el buen orden de las costumbres y para el amor de Dios. 3 cosas. Ha sido creado con aptitud, o sea, ya puesta adentro del ser humano, una aptitud para la inteligencia de las cosas, para el buen orden de las costumbres, o sea, para desarrollar su carácter y para el amor de Dios. Él menciona, reduce esto en 3 palabras. Dice, fue puesta adentro del ser humano la erudición, o sea, el hambre por el conocimiento, la virtud, o sea, es todo el desarrollo de carácter, y religión, que es nuestro amor a Dios. Él usa estas palabras porque es un idioma antiguo, pero que encierra muchas cosas. Entonces, esto es algo que creo que todos podemos estar de acuerdo. El hombre nace con la aptitud de adquirir conocimiento de las cosas. En primer lugar, porque es creado a la imagen de Dios. Entonces, todos los niños, no hay niño tonto, no hay niño descuidado, hay niño. Todo ser humano nace con un hambre de aprender y nunca se acaba. Estamos
Pasan los años, pasa el tiempo y todo el tiempo queremos seguir aprendiendo, nos llaman la atención cosas, porque fue la manera que Dios nos diseñó. Lo extraordinario acerca de esta capacidad y esta inclinación por aprender es que no tiene límite. No tiene límite ni de tiempo, porque puede ser un niño chiquito o un anciano y siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Simplemente abres los ojos y ves todo tipo de imágenes a tu alrededor, personas, colores, diferentes tipos de criaturas, plantas, animales, seres humanos. También no hay un límite de espacio, porque quieres aprender de cosas que tienes cercas, pero también de cosas que están muy lejanas, de cosas del tiempo presente y de cosas del tiempo pasado. La capacidad y la inclinación de todo ser humano para estar adquiriendo conocimiento es extraordinaria. De hecho, Comenio menciona algo que es sorprendente, porque él dice que es una capacidad que se asemeja a la mente de Dios en el sentido de que no tiene límite. No es que el ser humano sepa todo, pero nunca deja de estar adquiriendo conocimiento y en ese sentido nunca llega a un límite. Menciona, mismo Comenio, que el cerebro humano tiene la capacidad para retener cientos de millones de imágenes y todo dentro de este pequeño cerebro que tenemos. En eso Dios nos ha hecho semejantes a Él. Dice, quiero leerles una porción que me encantó. Dice, es inmanente en el hombre el deseo de saber y no solamente tiene tolerancia en los trabajos, sino inclinación hacia ellos. Resalta esto de un modo visible en la primera edad y no nos abandona durante toda la vida. ¿Quién no procura oír, ver o tratar siempre algo nuevo? ¿A quién no le agrada ir diariamente a algún sitio, conversar con alguien, contarle alguna cosa o referir de nuevo cualquier otra? Así efectivamente ocurre. Los ojos, los oídos, el tacto, el mismo entendimiento, buscando siempre objeto en que emplearse, se dirigen en todo momento al exterior, siendo igualmente intolerable para la naturaleza viva el ocio que la imposibilidad. Lo rechaza totalmente, el ocio y la imposibilidad. El hombre siempre está tratando de quitar sus obstáculos. Esto fue lo que Dios puso adentro del hombre. Imagínate el trabajo tan increíble que podemos realizar los maestros. Quizás mucha gente esté en trabajos que consideramos muy extraordinarios en tecnología y todo, pero nosotros tenemos este trabajo de poder formar a un ser humano. Y es muy impresionante cuando vemos la historia de Comenio, porque él fue el que inventor, pudiéramos decir, del jardín de niños. El concepto Del de jardín de concepto de niños jardín de fue de niños, él, sí. que no había en ese tiempo que él vivió. O sea, solamente se educaban las gentes de posiciones muy altas. Y solo los niños varones, Sí. de hombres, hijos de hombres ricos, nadie más. Y no, o sea, se dejaba un montón de gente sin, que realmente una persona en ignorancia llega a ser un esclavo. Y tal, te voy a leer una porción, ¿no? Entonces, a cierta gente, pues no le convenía la educación de todas las masas, tampoco de las mujeres. Es muy impresionante la manera de pensar sobre la educación de las mujeres de Juan Comenio. Yo les animo a todos en estas vacaciones volver a leer este libro porque te va a animar a decir, si esto en este tiempo, en lo que estoy enseñando, en este grado es lo que estoy enseñando, ¿cómo me preparo bien para mostrar el conocimiento? Y dice, Hay un elemento muy importante que me gustaría comentar, porque cuando Comenio habla de que la naturaleza ha puesto en nosotros la semilla de estos elementos, del amor por el aprendizaje, de la virtud o el carácter y del amor por Dios, cuando él usa la palabra naturaleza, se refiere a cómo fuimos originalmente creados.
Y él toma en cuenta el hecho de que el pecado entró y corrompió a la naturaleza humana, y sin embargo en Cristo se puede y de hecho se rescata el diseño original. Entonces, aun cuando el hombre batalla por causa de la corrupción que hay en el mundo, sin embargo, en lo más profundo de su interior fue hecho a imagen de Dios, y es a esa imagen a la que nosotros estamos apelando. De hecho, hace poco creo que fue una amiga nos comentó, ahorita con los descubrimientos de la neurociencia, que el cerebro tiene la capacidad de captar 11 millones de objetos, que eso es lo que estaba diciendo Comenio, él sin estudiar la neurociencia. Y es muy interesante cómo habla sobre el entendimiento y qué privilegio tenemos nosotros de guiar en cierto orden, con cierto ritmo, todo lo que es el conocimiento y el desarrollo y la formación de nuestros niños. Yo no sé usted, pero a mí me hubiera gustado haber sido expuesta a tantas cosas en mis tiempos de de primaria, porque no tuve preescolar, y es algo que veo el hecho de no haber tenido un preescolar, cómo me ha afectado en todo mi desarrollo ya como adulta. Entonces, es bien importante. Él hablaba mucho de la alegría de mostrar. En este tiempo, los filósofos, los educadores, gente como Comenio, los reformadores, eran gente muy estudiosa, no estaban expuestos a tanto entretenimiento como hay ahorita, porque el entretenimiento nos está robando capacidades tremendas en todos los sentidos, en habilidades que pudiéramos nosotros desarrollar, pensar, etcétera. Yo creo que esto quizá es nuestro más grande desafío en la era moderna, la inmensa cantidad de distractores. Y nosotros lo vemos en los niños, ¿verdad? De que los niños ya no saben prestar atención porque están tan acostumbrados a estar en su celular. Pero nosotros los adultos también estamos profundamente afectados por la cultura de entretenimiento y de distracción. Y es vital que nosotros hagamos un esfuerzo consciente de apartar distracciones para poder entender cada vez con mayor profundidad, con mayor fuerza, aquello que Dios ha hecho. ¿Cómo un hombre como Comenio hace más de 400 años pudo detectar estas cosas que apenas en los últimos años las neurociencias han empezado a investigar? Pues es maravilloso, pero es precisamente porque observaba sin distracción. Y ahorita lo que más se está hablando, que también lo habla Comenio en una manera, pues era muy natural en su época, pero es la atención. Y estaba ahorita escuchando a un neurocientífico decir que ahorita si logramos o si logra una persona tener 25 minutos de atención en algo, eso puede provocar la sanidad en el cerebro. Wow. O sea, 25 minutos de atención, de olvidarse de todo, tomar un libro, poner tu atención ahí y luego descansar 5 minutos. Dice, porque es tanta la información que se está enviando, que estamos nosotros adquiriendo a través de redes sociales y de un montón de cosas, que al final del día terminamos sin realmente avanzar, no No asimilamos asimilando nada. nada. Entonces, quiero leerte esta otra parte que me encantó y precisamente porque deben de ser nuestras convicciones. La convicción de lo que es el entendimiento humano, que de hecho Comenio dice es algo que no tiene fin, o sea, es algo en lo que siempre podemos estar y seguir trabajando. ¿Qué queremos con nuestros alumnos? Que ellos amen el aprendizaje, que ellos aprendan a aprender toda su vida. Por eso es nuestro tiempo aquí y queremos animarte, que no te desanimes, a que si tienes esta convicción, todos mis alumnos van a aprender, tú vas a funcionar de una manera muy diferente como maestro. Yo recuerdo cuando había niños en la escuela, ¿verdad? Que no, maestra, que no queremos, que se nos hace muy difícil y las maestras, y jamás permitían un tipo de ese comentario en sus alumnos. Ellos decían, tú sí puedes, tú tienes la mente de Cristo, tú sí lo puedes hacer. Y en una manera muy particular, las maestras,
O sea, se ponían atención en esos niños Ujú. que menos querían aprender. No, yo no. O a veces el niño ve que aquel es, ¿verdad? Aprendió más rápido, yo no tan rápido, pero siempre estaban tratando de sacar adelante a los que más se retrasaban. Entonces, quiero animarte para que lo hagas, para que cambiemos en una manera muy radical todo el ambiente y nuestras convicciones. Hay algo que dijiste que creo que es vital. Hace rato dijiste, no hay niño tonto. Y de veras es un hecho. El simple hecho de que un infante pueda aprender un lenguaje articulado como el español, de por sí es una imposibilidad. No hay realmente explicación de ningún científico cómo un pequeño ser puede adquirir y dominar perfectamente un lenguaje complejo con miles y miles de vocablos, y sin embargo lo hace. De la misma manera que el niño está preparado para el lenguaje, creado ya con esta semilla interna, lo mismo es para muchas otras diferentes áreas de aprendizaje. El punto es este, no existen niños tontos, solamente existen obstáculos. A veces hay diferentes cosas que los han predispuesto a pensar que no pueden, pero todo niño tiene yo no quisiera decir la habilidad, tiene la sobrada capacidad de aprender cualquier cosa. Y aquí es donde el maestro que cree que esa persona pequeña que tiene delante de él fue hecho a la imagen de Dios, aquí es donde se rompen las barreras y todo lo imposible desaparece. Y eso no significa que va a ser como arte de magia. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere buscarle, pero no existe imposibilidad de aprendizaje para ningún niño. Dice Comenio, muy acertadamente ha sido comparado nuestro entendimiento como laboratorio de pensamientos a la cera, que lo mismo admite la impresión de un sello que se deja modelar en varias figurillas, así como la cera es capaz de admitir toda clase de formas y permite ser conformada y transformada del modo que se quiera. De igual manera, nuestro entendimiento, al recibir las imágenes de todas las cosas, recibe en sí cuanto contiene el universo entero. De hecho, estábamos hablando de la maravilla de lo que fue el reloj, o sea, su descubrimiento y después su manufactura. O sea, qué maravilla. Y nos estaban diciendo, fue en 300 años antes de Cristo. Así es, el primer reloj mecánico con engranes y todo esto fue diseñado y construido por Arquímedes 300 años antes de Cristo. Y de hecho ha habido otros descubrimientos griegos de diferentes mecanismos que se pensaba que solo habían surgido 1500 años después, pero no es cierto. O sea, el reloj de arena ya existía de mucho tiempo antes, el reloj por las sombras del sol también, pero el reloj mecánico ya tiene más de 2400 o 2300 años de existencia. Impresionante. Y todo fue por la observación y todo fue por esto que decía Comenio, fue puesto, tomado de las escrituras, fue puesto en la naturaleza, todas las cosas para que el hombre las descubriera. Entonces, está en nosotros ese deseo de ser curiosos, de descubrir. Y qué increíble, o sea, qué increíble que pueda haber maestros que digan, me voy a preparar más, voy a preparar mejor mi clase, voy a estar más preparado en todo por estos niños y yo les voy a ir mostrando Ujú. y pasar esa barrera, porque yo veo que muchas veces, ¿verdad? Como seres humanos tenemos una lucha hay ciertos alumnos que te jalan, ¿verdad? Que son más simpáticos contigo y hay otros que son como, pues que batallamos más con ellos y sin embargo, si podemos ver en ellos, tiene la imagen de Dios, yo no lo puedo dejar así, él tiene que descubrir todo lo que él tiene y todo lo que es y todo su propósito. No resistirnos a la gente que dice es que yo soy así. Y Mm. aún tú mismo, ¿verdad? Ni aún tú mismo, o sea, lucha contigo mismo.
O sea, yo sí siempre pensé, yo soy muy inquieta, yo no puedo leer. Yo les voy a decir algo, yo lucho mucho por leer. Se rió alguien porque dice, ¿usted se devuelve cuántas veces? Me dice, pastora, cuando una cosa no entiende, le dije, me he devuelto hasta 7 veces, pero yo estoy luchando con mi mente porque yo quiero una estructura para poder hacer todo para lo cual fui diseñada. Tú fuiste diseñada con un propósito, tú fuiste diseñado con un propósito, tus alumnos para cambiar y mejorar este planeta. Pero te quiero leer aquí lo que dice, él dice, ay, perdón, ya perdí dónde estaba, dice, y todo esto nos permite conocer de un modo claro qué es nuestro pensamiento y qué nuestra ciencia. Todas las sensaciones que impresionan mi vista, olfato, oído, gusto, tacto, son a manera de sellos que dejan impresa en mi cerebro la imagen de lo percibido. O sea, nos ha dado Dios los 5 sentidos para captar cosas y a veces ahí se quedan todas y son utilizadas en el momento que nosotros menos lo esperamos. Me encanta, dice, por ejemplo, si he visto o hablado con algún hombre, si yendo de camino he admirado un monte, visto un río, atravesado un campo, un bosque o conocido una ciudad, etcétera, si he escuchado grandes truenos, dulces músicas o elocuentes discursos, si he leído con atención cualquier autor, etcétera, etcétera, todas estas impresiones se imprimen en mi cerebro de tal manera que cuantas veces se presente ocasión de recordarlas, me parecerá claramente que están ante mis ojos, que resuenan en mis oídos o que experimento su sabor o contacto. En lo que también tenemos que admirar el reflejo de la divina sabiduría es en disponer que en una tan reducida masa como la de nuestro cerebro, sea capaz de recibir miles de millones de imágenes, lo que ahora está descubriendo la neurociencia. Todo lo que cada uno de nosotros, en especial los dedicados a las letras, pudo durante tantos años ver, oír, leer, deducir por experiencia o raciocinio y que puede recordarse como cosa conocida, todo ello está evidentemente encerrado en el cerebro. Esto es, ahí han sido recibidas las imágenes de todas las cosas anteriormente vistas, oídas, leídas, de las que existen miles de millones y que se multiplican casi hasta lo infinito, viendo, oyendo, leyendo, experimentando, etcétera, algo nuevo cada día. ¿A qué se debe esto? Sino a la insondable sabiduría de la omnipotencia divina. Otra cosa que habla, dice, nuestro entendimiento jamás se saciará. Dice, nuestro entendimiento está sediento de objetos, los desea con ansia, trata siempre de investigar y recibe, mejor dicho, devora todas las cosas, siempre infatigable, con tal de que se le ofrezcan a su consideración ordenadamente una detrás de otra, sin ofuscarle con simultánea multitud. Eso es tan importante, porque en la forma en que nosotros presentamos el nuevo conocimiento a nuestros alumnos, hace toda la diferencia. Si yo le pongo un montón de información, de conceptos, y no los explico bien y no los ejemplifico de una manera clara, entonces, pues mi alumno no va a poder aprender, pero el error no está en el alumno. Es como dijo precisamente Comenio, dice, si tú tienes una tablilla, o vamos a decir un lienzo para pintar, y la pintura que se pinta sobre el lienzo está fea, pues no es culpa del lienzo, no es culpa de la tablilla, sino de quien la pintó. Entonces es importante para nosotros entender que aunque Dios ha puesto esta semilla del aprendizaje en cada uno, hay un proceso para que esa semilla vaya creciendo y dando su fruto. Y parte de ello es el orden, la secuencia, la claridad con la cual nosotros hacemos las cosas. Por eso yo quiero animarte
maestro o maestra, que no estés siempre apurado con el cumplimiento de un programa, que tu enfoque sea el aprendizaje de tus alumnos, que en vez de estar observando que ya estoy un poquito atrasado de lo que tenía que terminar yo este día, que tú estés observando qué tanto tus alumnos captaron, en qué momento lo entendieron, cuándo lo pudieron ellos expresar también con claridad. Entonces, la guía de tu enseñanza es la creación de Dios en el niño, no algo que tú o alguien más haya escrito en un programa. La otra cosa que Comenio decía es la virtud. Eso lo puso Dios adentro de nosotros, el deseo de crecer en el carácter. Y para esto es indispensable la disciplina del maestro. Este es quizá el desafío más grande, pero la más grande recompensa, porque si enseñamos a un niño, ¿verdad?, a no mentir, a no arrebatar, a no dominar, a no a liberarlo de la autolástima y tantas cosas que implican el carácter, o sea, son gente que va a estar sana. Disciplina es algo sumamente importante. Ninguno de nosotros, si no tiene una disciplina, vamos a desperdiciar muchas cosas. De hecho, en el inicio del siguiente capítulo de su libro, en el capítulo 6, me gustaría leerlo, dice, como ya hemos visto, la naturaleza nos da las semillas de la ciencia, honestidad y religión, o en otras palabras, de erudición, virtud y el amor a Dios. Dice, pero no proporciona las mismas ciencia, religión y virtud. Estas se adquieren rogando, aprendiendo y practicando. Es decir, Dios ha puesto la semilla, pero no nos ha dejado todos los datos. Estos se van adquiriendo. Y luego dice, de aquí se deduce que no definió mal al hombre el que dijo que era un animal disciplinable, pues verdaderamente no puede en modo alguno formarse al hombre sin someterle a disciplina. Ahora, disciplina aquí no está hablando de castigo. Disciplina está hablando aquí de orden, de secuencia, de constancia. Ahí es donde el maestro hace toda la diferencia. El niño necesita un adulto. Y él no necesita que el adulto se haga niño. Él necesita que el adulto sea el adulto y le ayude a vencer, pues, la inmadurez de su propia niñez. Ahí es donde el maestro le va ayudando, lo va motivando, lo va impulsando, lo va recompensando para que el alumno haga aquello cuando ya no tiene ganas, cuando ya se quiere distraer. Y el maestro, no, vamos a seguir en esto porque tú puedes hacerlo y te va a salir muy bien. Y en este proceso de disciplina, estas cualidades que Dios ha puesto en nosotros, del aprendizaje, del carácter y del amor a Dios, es como se van desarrollando. De hecho, yo les puedo garantizar que los mejores años de nuestras escuelas es cuando todos los maestros luchan por lo mismo, cuando todos creen lo mismo, cuando todos están emocionados porque creen en los niños, porque están dispuestos a sacar aún a aquellos que representan cierto tipo de atención especial. Recuerdo niños, tuvimos nosotros varios niños que con, ¿cómo se llama? Síndrome de Asperger. Bueno, hemos tenido muchos, hemos tenido TDA, pero con cerebral, con Parálisis. parálisis cerebral. Sí. Y yo recuerdo de esa niña porque estaba en una silla de ruedas y era severa su parálisis cerebral y sin embargo era impresionante cómo aprendía. Y cómo todos los niños del salón la esperaban. Quería aprender. Y la esperaban, o sea, no eran bruscos con ella. Si iban a hacer fila o si tenían que salir, dejaban que ella saliera primero. O sea, es extraordinario todo lo que un maestro puede desarrollar, ver y apreciar y aprender de los niños. Por algo Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un niño, tú ves que sabe muchas cosas. No es que tú le estás metiendo cosas, es que en realidad está descubriendo cosas o desarrollando cosas que Dios ya puso en el ser humano. Es muy increíble poder
todos nosotros recuperar esto. Obviamente la fe del maestro, obviamente esto es indispensable. Estaba pensando mucho en nuestras convicciones. Y creo que la convicción primera es que ser maestro es un llamado de Dios. Y no es para que tú digas, ay, no estoy llamado. No, si estás enseñando, estás en un llamado. Así es. Y esto es algo muy extraordinario y muy recompensado, porque muchas veces pensamos, ay, yo no quiero pasar mi vida aquí, o estamos viendo otras gentes que quizás, ¿verdad?, económicamente puedan lograr más cosas. Yo te quiero decir y contar algunos testimonios, pero una de nuestras maestras que llegó, Dios le puso un amor muy especial por los muchachos, por sus alumnos, logró sacar adelante a muchos, sus hijos llegaron están en puestos muy importantes y ella ha tenido la oportunidad de viajar a Japón, a España, no sé qué tantos lugares, porque Dios sabe recompensar. Pero nosotros estamos en un lugar muy privilegiado, en más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Dios sabe recompensar. Y te quiero leer esto, no sé qué tanto tiempo tengamos. Me gustaría hacer un comentario sobre algo que mencionaste respecto de la niña con el parálisis cerebral y cómo todos sus alumnos le tenían un cierto cuidado y la apoyaban en su esfuerzo por aprender. Esto nos habla de la inclinación natural del niño hacia la virtud, porque hemos hablado del aprendizaje, pero Comenio habló de tres cosas, ¿sí? La erudición, el amor por el aprendizaje, la virtud, que es el carácter desarrollado en armonía, y finalmente el amor a Dios, lo que él llamaba religión. Ahora, esta inclinación por la virtud se refiere a cuando tu persona está en armonía con lo que Dios ha establecido, con las personas que están a tu alrededor, y todo aquello fluye de una manera que edifica a todos. Esto es algo que, aunque te lleguen niños que parecen muy desordenados y rebeldes y cosas por el estilo, eso es el resultado de la corrupción del pecado. Pero su naturaleza esencial busca armonía, busca ser bueno. Por esa razón nos defendemos los seres humanos cuando alguien nos reprocha o nos acusa, porque en el fondo nadie queremos ser malos. Y cuando nosotros vemos y trabajamos con un niño, debemos de saber que si nosotros tocamos las fibras sensibles de su persona y lo manejamos de la manera correcta, el niño va a querer ser bueno y el niño va a querer estar en armonía con su maestro y con aquellas cosas que está aprendiendo acerca de la vida. Solo es cuestión de que nosotros entendamos que Él es así y que nosotros invirtamos para que eso también se desarrolle. Quiero leerles algo porque es tan importante el entendimiento de esto que está compartiendo el pastor y lo dice Juan Comenio. Usa unas palabras un poquito ásperas, así es de que me aguantan ahí tantito. Dice, en general a todos es necesaria la cultura, pues si consideramos los diversos estados del hombre, hallaremos esto mismo. ¿Quién dudará que es ¿Quién dudará que es necesaria la disciplina a los estúpidos para corregir su natural estupidez? Pero también los inteligentes necesitan mucho más esta disciplina porque su entendimiento despierto, si no se ocupa en cosas útiles, buscará las inútiles, curiosas o perniciosas. Así como el campo, cuanto más fértil es, tanto mayor abundancia de cardos y espinas produce, de igual modo el ingenio avisado está repleto de conocimientos curiosos si no se cultivan las semillas de la ciencia y la virtud. O sea, cuando estaba yo leyendo esto dije, es verdad, dice, y lo mismo que si no echamos grano en un molino rotatorio para hacer harina, se muele él mismo e inútilmente se pulveriza con estrépito y chirrido, y también con ruptura y división en partes. Así el espíritu ágil,
deprovisto de cosas serias, se enreda completamente en cosas vanas, curiosas y nocivas y será causa de su muerte. Wow, eso describe precisamente el tiempo en que vivimos, donde la inteligencia está súper desarrollada por la cantidad de información que reciben nuestros niños, pero nada es serio, nada es con profundidad, nada es puro entretenimiento y cosas curiosas. Hay quienes le llaman a esto infotenimiento, que es información, pero para entretener, no para estudiar y para entender y para sacar algo provechoso de ello. Así que el desafío es fuerte, pero tienes niños inteligentes y tu trabajo, sometiéndolos a una disciplina, a una consistencia de estudio y de exploración, va a hacer que sus mentes desechen lo superfluo y se desarrollen en aquello que es útil a ellos y al resto de las personas a su alrededor. O sea, la indispensable necesidad de educar bien y de formar bien. Dice, los que alguna vez han de dominar a otros o que van a estar en puestos de inteligencia como reyes, príncipes, magistrados, pastores de las iglesias y doctores, maestros, tan necesario es que estén imbuidos de sabiduría, inmersos en sabiduría, como estar dotados de los ojos para guiar el camino, la lengua intérprete de la palabra, la trompeta para el sonido, la espada para la batalla. De igualmente, los súbditos deben estar ilustrados para saber prudente y sabiamente obedecer a los que mandan, no obligados, esto me encantó, no obligados de modo asnal, sino voluntariamente por amor. ¿Nos puedes repetir eso, por favor? Sí, no obligados, o sea, no, tú obedeces porque me tienes que obedecer. No, les tenemos que enseñar cuándo y en qué momento y hasta qué punto debemos obedecer, porque estamos procurando la libertad del ser humano, pero necesitamos maestros llenos de sabiduría. En estas vacaciones, tú no sabes el bien que te hace leer un libro. Tú no sabes la paz que produce la satisfacción aprender algo. ¿Y qué más si tenemos la oportunidad de volver a leer este libro de didáctica magna? Es muy impresionante cómo presenta en una realidad todo el valor del ser humano. Y obviamente la tercera cosa es el amor por Dios. Todo hombre busca la divinidad, todo hombre busca la adoración, y si tú se la muestras, si tú y yo les podemos mostrar verdaderamente el camino a Cristo, no una religiosidad, un amor vivo por ellos, porque Dios está como nunca en la educación. Dios te va a dar y te va a sorprender con cosas muy increíbles, que estás en el camino correcto, y aquellas cosas en las que tú le dices sí, lo quiero hacer porque queremos cambiar nuestra nación, nuestras naciones. Me gustaría leer aquí algo de Comenio. Uh-huh. Dice, vamos a demostrar que naturalmente existe en el hombre la raíz de la religión, entendiendo religión como una búsqueda genuina de Dios, toda vez que es la imagen de Dios. Dice, la imagen indica semejanza y es ley inmutable de todas las cosas, que cada uno se complace con su semejante. Como el hombre no tiene nada que se le asemeje, a no ser aquel a cuya imagen fue creado, es evidente que no encuentra a dónde dirigir sus deseos, como no sea a la fuente de donde procede, siempre que la conozca de un modo suficiente. O sea, el hombre fue hecho imagen de Dios. No hay animal que satisfaga. No hay ninguna cosa que satisfaga, porque ninguna de ellas es semejante a nosotros. Solo Dios es semejante a nosotros porque nosotros somos realmente semejantes a Él. Entonces, el hombre anda buscando satisfacción en muchas cosas y ninguna le satisface, hasta que busca a su semejante de donde él mismo proviene, que es a Dios. Esta es una inclinación natural en todo ser humano.
Y nosotros necesitamos también estar conscientes que esos alumnos que tenemos delante de nosotros, que nos parecen inquietos y distraídos y mil cosas, en su interior hay una necesidad de encontrarse con aquel a quien ellos se asemejan. Ninguna otra persona o cosa puede saciar esto plenamente más que un encuentro con el Señor. Ahora, esto no significa que en nuestras clases nosotros vamos a predicar y convertirlas en servicios ocultos, sino que a la medida que vamos enseñando lo que Dios ha creado y el pensamiento y el razonamiento y el análisis, entonces, y vamos estableciendo el carácter y la virtud y la armonía en nuestros alumnos, entonces va a ser más fácil que florezca el deseo por aquel a quien nos estamos asemejando más y más. Dice en una última frase, como les digo, perdón, es Lenguaje. su lenguaje un poquito crudo, pero dice, no hay que guiar con voces, cárcel o azotes a la criatura racional, sino con la razón. Si se obra de modo contrario, redunda en injuria de Dios que puso en ellos igualmente su imagen, y las cosas humanas estarán llenas como lo están de violencia e inquietud. O sea, nosotros necesitamos procurar la paz y la armonía y sacar todo nuestro dominio propio en las clases. Sabemos que son muy desafiantes, pero qué increíbles cosas cuánta satisfacción podemos tener de esta labor que hacemos. Le voy a decir lo último que dice, quede pues sentado que a todos los que nacieron hombres les es precisa la enseñanza, porque es necesario que sean hombres, no bestias feroces, no brutos, no troncos inertes, de lo que se deduce que tanto más sobresaldrá cada uno a los demás, cuanto más instruido esté sobre ello. ¿Cómo sobresaldrá? Cuanto más instruido esté. Dice, acabe el sabio este capítulo. El que no aprecia la sabiduría y la disciplina es un mísero, su esperanza, es decir, el conseguir su fin, será vana, sus trabajos infructuosos y sus obras inútiles. ¿Cuántas cosas podemos cada uno de nosotros decir? No fui enseñado de una manera correcta, por eso desperdicio mi tiempo, por eso, o sea, no tengo orden, por eso, cuántas cosas he dejado de hacer o de aprender, pero nosotros tenemos esta gran oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, te queremos animar. Estas tres cosas han sido puestas en el ser humano, han sido puestas en ti. Al desarrollarlas tú mismo en ti, tú las vas a poder ver desarrolladas en nuestros alumnos y vamos a poder ver gente que de veras cumple su propósito. Sí. Cuando veo a hombres como Comenio, dedicados al estudio, a la observación, a la meditación, lograron escribir sobre tantas cosas, porque él llegó a ser pastor, él llegó a gobernar, llegó a escribir sobre agricultura, llegó a escribir sobre tantas cosas. Estableció sistemas escolares en países enteros, como Suecia y Gran Bretaña, y fue un consejero de reyes que marcó profundamente la historia de Europa en su tiempo y por siglos después. Entonces, qué impresionante que Dios ya ha puesto estas cosas dentro de nosotros y que al nosotros seguir su instrucción y someternos a esta benéfica disciplina de que es la educación, que logremos formar en nuestros alumnos y también en nosotros mismos. De hecho, te quiero animar, maestro, porque el hecho de que tú trabajes con niños nos brinda a todos nosotros que trabajamos con niños la oportunidad de que esto que no fue formado correctamente en nosotros, ahora sea en el proceso que estamos formando estas verdades en nuestros alumnos. Hay un doble beneficio entonces. Y yo te quiero animar también a otra cosa. Desgraciadamente en nuestros sistemas educativos
no nos han enseñado mucho sobre cultura. Lee en estas vacaciones. Lee sobre ciencia, lee sobre geografía, sobre historia, sobre arte. Y todo esto, apréndelo bien. Y todo esto tú vas a hacer al contárselo a tus alumnos, al ponerlo en tu, en tu currículum. Nosotros vamos a hacer que los niños tengan una gran curiosidad. Vamos nosotros a aprender más para poder dar respuestas a esta generación tan ávida de aprendizaje. Entonces, pues, con esto cerramos. Sí. Queremos animarlos que pasen una muy feliz Navidad, que ya, ¿verdad? Está pasando los días tan rápido, y que podamos mostrar el amor de Dios a nuestros alumnos y que ustedes vean milagros muy extraordinarios, sorprendidos por la gracia de Dios sobre sus vidas. Así es. Les animo, como dice mi esposa, a que este periodo de descanso te escojas un buen libro, un par de buenos libros. Y hay libros que son así de estudio y toma por lo menos uno de ellos, pero también hay novelas magníficas, sobre todo las clásicas. Si te vas atrás, hay una cantidad de libros escritos maravillosos que los puedes encontrar inclusive en internet. Léete uno o dos de ellos, aprovecha, te va a edificar, te va a dar descanso, lo que no te va a hacer un programa de televisión, y el resultado va a ser que tú vas a ser mejor persona y te va a ser más fácil hacer aquello a lo que Dios te ha llamado. Así es. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a través de ti a tus alumnos. Nos vemos en la próxima.